Dios les bendiga, amados hermanos, y a los amigos católicos que ya son parte de este canal de YouTube Evangelístico. La verdad y la vida se ve. Les saluda el hermano Tony Ábalos, predicador y apologista cristiano evangélico. Gloria sea al Señor. Aquí vamos a ver del otro lado del cementerio, pero no ese no es el punto. El punto es venimos con un video, bendito Señor, un video pero que muy interesante. Y déjenme les explico un poquito acerca del video. Este video va a tratar más que todo nuestro hermano Carlos Salazar. Un saludo para el hermano Carlos Salazar, Dios le bendiga. Pues confrontó a Luis Toro con esto del sacerdocio católico. Es lo que les voy a decir, ya que no les quiero arruinar la sorpresa contenido, pero la verdad vale la pena. Y antes de comenzar, esta es la advertencia a los amigos católicos. Se les advierte, si no les gusta videos en contra de Luis Toro, simplemente abstente de verlo. Si lo miras, va a ser tu propia responsabilidad y no se te va a permitir compartir los links de Luis Toro, ya que van a terminar en bloqueo. Así es, van a terminar en bloqueo, así que mejor evítate mandar links no deseados como los de Luis Toro, por ejemplo, ya que van a terminar en bloqueo. Así que sin más dilación, sin más relleno, aquí le venimos con el video de nuestro hermano se me lengua la traba, de nuestro hermano Carlos Salazar en su confrontación ante el cura católico Luis Toro, quien ya recibió 2 suspensiones. Y a ver cuál es la tercera parroquia, insisto, cuál será la tercera parroquia que suspende a Luis Toro. Bueno, vamos a comenzar con el video. Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Hoy les traigo un video muy corto, pero muy bueno. Tuve una conversación con el sacerdote Luis Toro acerca de lo que es su ministerio de él, el ministerio de sacerdotes católicos romanos. Y fue una charla amistosa. Y la intención mía era que se aclare esto. ¿Existen los sacerdotes católicos romanos? ¿Están en la Biblia? ¿El Señor Jesucristo dejó ese ministerio o no? ¿De dónde sale? ¿De dónde lo sacan? ¿Tiene algún sustento bíblico, sí o no? Y bien sabemos perfectamente que la religión católica romana es la más grande del planeta. Creo que tiene aproximadamente 1.2 billones de fieles en todo el mundo. Y cada iglesia de ellos está representada por un sacerdote. Y nuevamente la pregunta ¿es necesario ese sacerdocio hoy día? ¿Se necesitan los sacerdotes católicos romanos? ¿Lo apoya la Biblia o no? Entonces vamos a ver qué dice el cura católico al ser confrontado con la verdad. Una de las cosas que yo veo en Éxodo 19:5 es de que el Señor le dijo a Israel: así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo, preferido entre todos los pueblos. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado. Para que los israelitas llegaran a ser un reino de sacerdotes, Dios les puso condiciones: que fueran obedientes y cumplieran el pacto. Se les dieron mandamientos y estatutos. En Éxodo 28:1 en adelante, Dios escoge a Aarón y sus hijos para el sacerdocio, de donde vendrían los sumos sacerdotes. Le dice en el versículo 1: de entre los israelitas mantén cerca a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Notemos que no se mencionan a los levitas y luego vamos a entender el porqué. En Éxodo 32:1-5 hay ruptura del pacto de oro. Yo creo que esa historia todos lo sabemos. Para adorarlo. Entonces Dios, en el versículo 7, el pueblo se ha echado a perder. Se apartaron del camino que les ordené. Voy a acabar con ellos. Moisés intercedió por el pueblo. Pero en el versículo 32, capítulo 32, 26-29, Moisés dijo: los que están de parte del Señor, júntense conmigo.
Y todos los levitas se le unieron y tomaron sus espadas y mataron como a 3,000 idólatras, porque ese fue el pecado, la idolatría. Dijo Moisés a los levitas: hoy quedan ustedes consagrados para Dios. Y el pueblo no llegó a ser una nación sacerdotal por el pecado, sino que los levitas. Y en número 3:6 dijo Dios a Moisés: llama a los de la tribu de Leví que se pongan a la orden de Aarón y les sirvan. En el versículo 12 dice: de entre los israelitas he escogido a los levitas. Entonces los sacerdotes en el antiguo pacto sí fueron llamados por Dios. Se describen sus ropas y oficios. Ahora en el nuevo pacto, en Hebreos 7, 11, 12, dice que el sacerdocio fue cambiado. No eliminado, como dicen muchos, fue cambiado. En el versículo 11 dice: el sacerdocio levítico no pudo hacer perfectos a los hombres, así que era necesario que apareciera otro. No dice otros, sino otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Y Hebreos 7:3 dice que no tiene padres, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días, sino que permanece sacerdote para siempre. O sea, que ningún sacerdote en estos tiempos califica para ser sacerdote del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec, porque todos ellos son engendrados por un padre terrenal, los dio a luz una mujer, tienen o tuvieron abuelos, o sea, tienen genealogía y no son eternos. Y en Efesios 4:11, él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vemos claramente que Jesús no constituyó el sacerdocio católico romano, y ninguno de esos 5 ministerios es sinónimo de sacerdote. Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos estos dones y ministerios conviven en la iglesia. Y nuevamente no se encuentran los sacerdotes católicos entre ellos. No existe una base sólida escritural, clara y textual que mencione sacerdotes católicos romanos en el Nuevo Testamento. En Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos. Una vez el sacrificio en la cruz fue consumado. Ese velo separaba el lugar santísimo, donde nadie podía ir, solo el sumo sacerdote. Ese velo nos separaba de Dios, pero al rasgarse en dos indicaba que todos podíamos acercarnos al lugar santísimo, acceso personal a Dios por medio de Jesucristo. Eso lo dice Hebreos 4:16. Acercaos pues confiadamente. Y Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces claramente está anunciando que ya no necesitamos sacerdotes intermediarios, levitas, ni sacerdotes católicos, porque Jesucristo entró, el velo se rasgó y ahora todos tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Esa es la razón, el por qué no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de sacerdotes administrando, ni saludos en las cartas a sacerdotes. Pues el Espíritu Santo no le ordenó a Pablo poner sacerdotes en las iglesias, a menos de un linaje romano. Pablo mandó a poner ancianos que predican y enseñan, primera de Timoteo 5:17. Y Pablo tampoco fue sacerdote porque él era ministro del Evangelio, no ministro del templo. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto? Primera de Pedro 2:5-9. De esta manera, Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificios, pero espirituales, agradables a Dios. El 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos hace sacerdotes, pues ahora somos su templo, morada del Espíritu Santo. Y como sacerdotes ofrecemos sacrificios, ya no de animales, sino espirituales. Pero he escuchado que dicen que ese sacerdocio es común de los fieles. Pues no, porque común y real son dos palabras completamente diferentes y opuestas. Común quiere decir que es algo de los plebeyos, del populacho, del vulgo, sencillo
ordinario, corriente e inferior. Es todo. E irreal quiere decir que es honorable, magnificente, nobleza, excelencia, corona, reino, superior. Entonces vemos que común y real son completamente diferentes. Entonces, si somos hijos de un rey, pues somos realeza. Yo considero que ese diablo que quiere robar nuestro sacerdocio real y sacar de la mente de la gente y de la mente de los mismos cristianos el sacerdocio que Dios nos dio. Y así como Moisés consagraba con sangre a los sacerdotes, Éxodo 29, 21, asimismo Jesús nos consagra sacerdotes por medio de su sangre, que lava, limpia y purifica de todo pecado, y quedamos listos para ejercer nuestro sacerdocio y presentar sacrificios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, los sacerdotes son los que presentaban sacrificios, y nosotros presentamos hoy también sacrificios, que es nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En resumen, como sacerdotes que presentamos sacrificios y culto a Dios, no necesitamos sacerdotes para que presenten sacrificios ni culto por nosotros. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos a Dios siempre, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. En Lucas 17:11 al 19 tenemos la historia cuando Jesús sana a 10 leprosos y los manda a los sacerdotes, pero no sacerdotes católicos, sino eran a los sacerdotes de la ley, a Aarón o a uno de sus hijos, para cumplir la ley de limpieza de los leprosos, porque la ley todavía estaba vigente. Perfecto, excelente. Usted pregunta, ¿y dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico, que es el sacerdocio ministerial, que usted no lo va a encontrar así con esa palabra, sacerdocio ministerial? Bueno, como pudieron escuchar, ya empezó, después de todo lo que le dije, es de ponerle atención a todo lo que yo dije al principio. Y ya viene el cura Luis Toro y dice que ese sacerdocio católico, que ese sacerdocio ministerial no se encuentra así con esas palabras. Lo que quiere decir eso es de que hay que buscar por otras formas, de otra manera de cómo justificarlo, pero textualmente no se va a encontrar. Bien, sigamos entonces. Quien se lo dijo fue a los apóstoles, que nosotros llamamos los sacerdotes. Ahora sí le doy el micrófono y usted puede ponerlo a los hermanos, y los hermanos escuchan. Ya me escucharon a mí, lo escuchan a usted, no hay ningún problema. Pues muchas gracias aquí al padre Luis Toro, la verdad cumplió. Ustedes están viendo, no está peleando, estamos platicando. Donde difiero yo con usted es en Hebreos 7:11, donde dice que los levitas él cambió, porque fue cambiado, como dijiste muchas veces. Muchos dicen que fue anulado. No fue anulado, fue cambiado. Y el asunto está que se levantó otro, ya no dice otros. Y la pregunta está, ¿el sacrificio fue en la cruz o en la Santa Cena? En la cruz. Entonces él, como sacerdote, él mismo presentó ese sacrificio. Lo demás solamente se hace en memoria. ¿Quiere hablar? Sí, usted me dice. Bueno. Entonces lo otro solamente se hace en memoria de él. Pero el asunto está que los apóstoles, cuando el Señor les dijo apóstoles, no es sinónimo de sacerdote. Por más que le busquemos, yo busqué los sinónimos, hice tarea en esto y busqué los sinónimos, y sale evangelista y salen muchas cosas más, sin embargo no sale que sea un sacerdote. Y yo, con todo respeto, así como usted me ha respetado a mí, yo también lo estoy respetando a usted. Sí, en ningún momento vea todos los videos y vea la doctrina de la iglesia. En ningún momento la Santa Iglesia dice que sacerdote sea sinónimo de apóstol, profeta, evangelista, pastor. No, la iglesia no ha dicho eso, ni yo tampoco lo he dicho, ni lo voy a decir. Estamos claros que cuando Cristo dejó esos ministerios dentro de la iglesia, los dejó con esos nombres establecidos y sabemos qué significa cada uno de ellos. Correcto. Y que no tiene nada que ver con el sacerdote. Estamos claros de ahí. Muy bien. Ya ustedes escucharon una vez más que dijo él mismo, ya no le voy a decir sacerdote, porque él mismo está dejando en claro que eso ya no existe, ¿verdad?
Y él mismo dijo con su propia boca que ninguno de los ministerios que Jesús dejó tiene que ver con los sacerdotes. Y él tiene toda la razón y dijo una gran verdad. Jesucristo dejó solamente 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mas el sacerdocio católico no lo dejó, y el mismo cura lo ha dicho. Y pues Cuando los apóstoles se reunieron a partir del pan en la última cena, usted dice que allí no dice textualmente que les llamó a sacerdotes, sino que eran los apóstoles. A ninguno el Señor Jesucristo le dijo que iban a ser sacerdotes. A ninguno, ¿verdad? Ok. Entonces ya estoy clara en eso, porque usted decía que A ninguno Jesucristo le dijo, usted va a ser sacerdote mío. A ninguno. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a resumir esto. Se dan cuenta que de la única cita bíblica que, así como a manotadas de abogado, tratan de defender el ministerio sacerdotal católico romano, es en la Santa Cena, cuando se le dijo a los apóstoles: haced esto en memoria de mí. Pero lamentablemente ya quedamos claros que apóstol no es sinónimo de sacerdote, y los 5 ministerios nada tienen que ver con el sacerdocio católico romano inventado por la Iglesia de Roma. Entonces, ¿para qué inventa la Iglesia de Roma un ministerio herético e innecesario? Que nos quede bien claro. Entonces, termino diciendo esto. Queda claro que los sacerdotes católicos no son bíblicos. Dios les bendiga. Y ofrenda te traigo.